Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que están relacionados, que son la ideología y el concepto de alineación. Estos dos conceptos, desarrollados obviamente mucho por el ala, vamos a decir, marxista, ¿no? de la filosofía, creo que son muy importantes. Han cobrado algo de popularidad, vamos a decir, en el discurso pues normal, cotidiano. Sin embargo, creo que precisan pues que platiquemos un poquito, tratemos de entenderlos, desarrollarlos, ver de dónde vienen y qué implican, ¿no? Especialmente el tema de ideología, que creo que es donde nos vamos a tardar un poquito más. Mucha de la popularidad de estos conceptos para la gente tal vez que no está muy relacionada, ¿no? con temas de filosofía, viene de pues, la popularidad, por ejemplo, del filósofo, este filósofo superestrella, vamos a decir, que es Slavoj Žižek. Si de algo gusta hablar, es como de la cuestión de ideología. Hace algunos capítulos atrás hablábamos de su película La guía del pervertido, la guía pervertida del cine. Tiene otra que se llama tal cual también la guía pervertida o del pervertido de la ideología. Tal vez la abordemos en un episodio más adelante. Pero bueno, es un tema que Zizek expresa y maneja bien. Incluso, ¿no? Generando pues memes y cosas de ese estilo. Y obviamente, digo, como él lo explica o como él lo entiende, pues digamos es parte de cómo me gustaría a mí aquí explicar el concepto. Pero bueno, entender en general qué significa cuando decimos ideología. Alineación, caso similar, se utiliza bastante, principalmente en literatura de la izquierda. A veces lo utilizamos también en conversaciones normales, pero creo que sí conviene precisar, ¿no? De dónde surge el concepto. Obviamente, digo, viene desde Marx. ¿Y qué entendemos por alineación? Y cómo en conjunto, ¿no? La alineación y la ideología juegan un papel muy importante en cómo está estructurada ahorita la sociedad. Y pues de otra manera responden o podrían responder a la pregunta, ¿no? Que tal vez algunos de ustedes se la hayan hecho, tal vez no, de por qué no ha estallado una revolución, ¿no? Vamos a profundizar también en esa parte. Y como comentábamos, pues esto es una especie también de continuación o de complemento, vamos a llamarlo, del capítulo de hace un par de semanas donde hablábamos del sentido común y hablábamos de la cuestión hegemónica, ¿no? Obviamente la parte de ideología, hay una ideología hegemónica también que se reproduce. De eso es de lo que vamos a platicar pues un poquito, ¿no? Entonces, de entrada, y eso a veces me lo han preguntado cuando daba charlas similares, digamos, para algunos de mis amigos. Una de las cuestiones que abordábamos era, bueno, ¿por qué tratamos de explicar estos conceptos o por qué tratamos de hacer sentido, ¿no? de mucho de la actualidad a través de filosofía marxista, vamos a decir, ¿no? Que obviamente para los que no estén tan metidos en todo este rollo, pues el escuchar a Marx, ¿no? Filosofía marxista o filosofía de izquierda, pues de entrada puede generar un poquito de aversión. Tiene que ver con la cuestión ideológica. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Pero incluso hay gente, ¿no? que pues digamos, el marxismo lo tienen equiparado como pues una corriente, digamos, igual de inaceptable que, vamos a decir, un nazismo o un fascismo en lo general. Obviamente, me parece que esa es una comparación bastante falaz, sin discutir aquí los aciertos o desaciertos históricos de las intencionalidades, ¿no? De cómo se ha llevado el marxismo a la práctica. Digo, eso lo podremos discutir tal vez en otra sesión. Ya en una definíamos un poquito, bueno, qué significa comunismo, qué significa socialismo, etcétera, etcétera.
Pero bueno, aquí no queremos hablar de eso. Lo que sí quiero tratar de encuadrar un poquito es que muchas de las veces, al menos en mi caso, partimos como de estos análisis que tienen obviamente una postura o una influencia marxista. Antes de Marx, pues digo, también hay mucha filosofía que llega hacia él, de donde él parte, y él pues empieza a construir ahí también sus ideas. Pero por qué partimos mucho de Marx y por qué pues sigue siendo, yo creo que relevante? Porque al final lo que estamos aquí hablando es un poquito cómo está configurada la sociedad con base en el poder. Y si hay filosofías o teorías que nos ayudan un poquito a entender el poder y en ese sentido a ser críticos de este e incluso a retarlo, pues vienen normalmente de una tradición de este tipo. En ese sentido, pues yo pienso, ¿no?, que los conceptos que se derivan en este caso de Marx pues nos ayudan bastante a entender mucho de esto. Entonces, vamos a empezar, ¿no? En Marx hay una dialéctica, ¿no? Un concepto no propiamente o explícitamente mencionado en Hegel, ¿no?, pero que se le atribuye a Hegel. Él no lo nombra como dialéctica en sí, pero bueno, digo, Hegel, no vamos a hablar aquí de Hegel, es una cuestión otra vez como idealista. Marx lo toma, lo transforma y Marx habla de la dialéctica materialista, que pues no es más que, pues digamos, cómo la historia no se va moviendo a través de lo que él llama el conflicto de clases, que obviamente el conflicto de clases él se refiere pues a las clases sociales, que obviamente tienen su realidad a partir de su realidad material, ¿no? Por eso él habla mucho pues, de los temas mismos del trabajo, los temas de la producción, etcétera, etcétera. En muy resumidas cuentas, y otra vez aquí siempre, y esa es una pequeña advertencia, ¿no?, para los que nos escuchan, especialmente si hay gente que nos escucha que ha leído a profundidad textos de este tipo. Pues aquí, digo, al final siempre hablamos de simplificaciones, ¿no? Tenemos que enmarcarlo un poquito, es parte de las pues, desventajas, vamos a decir, o de los vicios de este tipo de contenido, pero yo creo que pues sirven bien a manera de introducción. Entonces, a nivel muy simplificado, Marx tiene un concepto, vamos a decir, teleológico de la historia, es decir, la historia es como lo que da sentido, ¿no? O hay un sentido más bien de la historia. Esa historia se está moviendo, está progresando, se está transformando, ¿no?, a través de esta dialéctica materialista, y en su concepción, él indicaba que inminentemente iba a haber una revolución proletaria. ¿Qué significa esto? Que en ese mismo conflicto de clases, ¿no?, la clase trabajadora, principalmente industrial en sus tiempos, se iba a rebelar ante la clase gobernante, en ese entonces burguesía, para generar o tratar de llegar a una sociedad sin clases, ¿no? Esto Marx lo veía como una inevitabilidad histórica, es decir, tiene que pasar. Si no pasó entonces, ¿no?, va a pasar después. Si no ha pasado ahorita, pues va a llegar a suceder. Ahora, en ese sentido, si yo considero que es inevitable la revolución, yo les diría que no. Obviamente yo no soy un marxista ortodoxo. Alguien que lo sea posiblemente estaría en desacuerdo conmigo. Pero una pregunta importante sería, bueno, ¿por qué si Marx pensaba, ¿no?, que eventualmente la clase trabajadora iba a dar cuenta como de su explotación, de su posición, pues ahora sí, digamos, eso, ¿no? De subyugación, de explotación. Em, si Marx pensaba que iba a pasar eso, ¿por qué no pasó? O sea, ¿por qué no estalló? ¿Por qué no ha estallado la revolución en general? ¿No? Obviamente tenemos el tema de la Revolución Rusa, es un episodio histórico muy importante, pero en general pues no se ha dado. Y aunque el capitalismo de la época de Marx tiene muchas diferencias con el capitalismo tardío, postindustrial, neoliberal, como quieran llamar de la actualidad, la pregunta yo creo que se mantiene, ¿no? Incluso muchos de nosotros, o sea, yo creo que la mayoría de nosotros que observamos de forma crítica
el presente, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no han cambiado las cosas? Y en cierto momento de repente dices, oye, ¿por qué no ha estallado el tema? ¿No? Porque hay muchas cosas tal vez por las que debería de estallar, especialmente en países, pues ahora sí, en vías de desarrollo, ¿no? En términos neoliberales, como lo son México y muchos de los países de América Latina, donde pues solo hemos recibido como el discurso, ¿no? De todas las ventajas de la globalización y el capitalismo, y sin embargo, pues la mayor parte de la población sigue viviendo en condiciones muy precarias. Entonces, él obviamente, digo, él no dice que no se da la revolución por X o Y, él decía que se tenía que dar, pero pues uno de los conceptos que sigue o permanece es el concepto de la alienación. Es decir, el trabajador, ¿no? O nosotros como trabajadores, de otra manera estamos alienados. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué es importante cuando decimos que tal vez pues no ha habido o no se ha formado lo que Marx llamaría pues esta conciencia de clase? Es como esta conciencia colectiva de que hay pues una cuestión de explotación y que colectivamente hay que superarla, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos la mayoría de nosotros conciencia de clase? Que nos puede decir, oye, pues vamos a organizarnos, ¿no? Y vamos a llevar a cabo la revolución proletaria, por decirlo. Entonces, una de las cuestiones que evitan, ¿no?, la formación de esta conciencia, pues es el tema de la alienación. Y Marx, otra vez en términos ahí muy simplificados, él decía, bueno, el trabajador, ¿no?, que produce ciertos elementos no recoge directamente el valor de lo que produce. Es decir, la plusvalía. Si tú fabricas un celular y lo vendes, ¿no?, o sea, tú solo, pues realmente lo vas a vender en teoría pues a una ganancia que tú vas a recuperar, y ese pues es como la plusvalía de lo que generó tu trabajo. Lo que indica es que, bueno, el trabajador no recibe esa plusvalía. ¿Por qué? Porque realmente el trabajador pues no es el que recibe esa ganancia. O sea, el trabajador produce, ¿no?, un cierto bien, un cierto servicio. Este se vende otra vez a un precio mayor, ¿no? Y el trabajador pues recibe menos, digamos, de lo que produjo, por cuestión misma de cómo está organizado el trabajo, ¿no? Entonces, adicionalmente, dice Marx, bueno, hay una división del trabajo que hace que, pues, por ejemplo, una persona, pues no, digo, salvo sus debidas excepciones, normalmente, pues un celular no lo hace una persona. Es decir, lo hace una línea de producción, hay división de trabajo, es decir, hay roles muy específicos, muy estandarizados, cada quien le pone nomás un tornillito, cada quien hace nomás un proceso, hay todo un tema obviamente gerencial y de administración. Entonces realmente, y pasa, ¿no? Incluso en muchos de los contextos industriales, muchas veces el trabajador a veces ni siquiera sabe lo que está produciendo a ese nivel, o quiénes son los clientes, o dónde termina un poquito, o dónde se beneficia la sociedad en general del trabajo que le está realizando, ¿no? Puede tener tal vez una idea, una noción, pero de otra manera hay como 2, 3 grados de libertad de distancia entre lo que él está haciendo y lo que se está generando. Entonces, esa desvinculación genera como pues un desconocimiento que genera esta condición de alienación, ¿no? O sea, alienación otra vez es como estamos extrañados, ¿no?, de nuestro trabajo, o sea, no nos vemos reflejados en ese trabajo, no, y al no entender, o no que no entendamos, pero al no tener como esa conexión directa de lo que estamos haciendo con lo que se está generando, lo que se está produciendo, pues genera ahí como una especie de desvinculación ahí medio existencial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y Marx dice que pues entre más esté sumergido tal vez el trabajador en sus labores repetitivas, pues digamos más extraño también le parece el mundo. Posiblemente si tienen ustedes hijos o sobrinitos o conviven ahí con niños chiquitos, pues por ejemplo si un niño va al supermercado y ve que ahí su la comida, pues posiblemente el niño piense que ahí se produce, ¿no? Y el día de mañana que vea por primera vez un árbol con una manzana, ¿no?, va a decir, oye, qué raro que hay una manzana aquí afuera y no en el supermercado. Y el hecho de que el niño, digamos, por ignorancia, obviamente, no puede hacer esa relación, es que hay ciertas relaciones que están oscurecidas, ¿no? Están ofuscadas en todo el mecanismo de la mercancía.
Y eso le puede pasar a un niño y nos puede pasar a nosotros también. Muchas veces las cosas que consumimos, cada vez más, ¿no? Las cosas que consumimos de cualquier tipo, cada vez es más raro entender cómo se producen, quién las genera, de dónde vienen. Los que tienen la fortuna como yo de estar en el ámbito de la manufactura, pues de otra manera tenemos al menos una sensibilidad un poquito mayor porque pues nuestro trabajo tiene que ver con la producción directa de estos productos que pues ensamblan o sí, en cosas que entendemos de dónde vienen, cómo se generan y a dónde van, ¿no? Pero incluso en otros temas a veces es difícil hacer esa relación. Entonces, el mundo para nosotros, para el trabajador, se empieza de repente a volver extraño. Porque como que las cosas de repente ya no sabemos de dónde vienen, ¿no? De dónde se generan. Y al mismo tiempo pues sentimos que nuestro trabajo no nos pertenece, ¿no? Esa que es como el tipo de alienación, pues va generando una alienación política en general y una alienación general sobre la vida en sí, ¿no? Entonces nos empezamos a sentir un poquito extrañados. Más adelante, otro teórico marxista también muy importante, que es Georgi Lukács, que define o aborda muy bien el concepto de conciencia de clase, toma la alineación de Marx y empieza a elaborar, ¿no? Un poquito más sobre esa, ¿no? Y habla de un fenómeno que le llama reificación, ¿no? Reificación. Y él habla de cómo en esa alineación, ¿no? Y en esa pues, relación tan directa que tenemos con la mercancía, empieza a generar en las sociedades capitalistas pues una especie, una cuestión o una categoría especial de alienación en donde dice, y voy a citar, voy a parafrasear, ¿no? Digo, porque lo estoy leyendo en inglés, entonces lo voy a traducir ahí al mismo tiempo, pero básicamente dicen, en las sociedades capitalistas, ¿no? Las propiedades humanas, relaciones, acciones, se transforman en propiedad. Relaciones y acciones de cosas producidas por el hombre, después se vuelven independientes del hombre y gobiernan su vida, ¿no? Habla como en términos muy general del consumismo, ¿no? A un nivel más profundo, obviamente. Dice, estas cosas creadas por el hombre después se imaginan como independientes del hombre. Y de esa manera los seres humanos se transforman también en seres muy similares a las cosas, que no se comportan en una forma humana, sino acorde a las leyes del mundo de las cosas. Entonces, aquí básicamente lo que está diciendo Lukács es que este proceso de alienación, ¿no? Y que empecemos a que todas nuestras relaciones empiecen a estar mediadas por los mismos objetos que creamos y de los que estamos desvinculados, estamos extrañados, estamos alejados, genera que nuestro mismo comportamiento, nuestras mismas relaciones humanas, pues de una otra manera también se empiecen a ser extrañas, a alienar, y de repente empezamos a imaginar, como en el ejemplo del supermercado, que las cosas son independientes de nosotros, ¿no? O sea, están ahí, aparte, se generan, ¿no? Como por arte de magia, vamos a decir. O sea, vamos al súper y ahí está un celular que quién sabe cuánto tiempo tardó en fabricarse y viene de no sé de cuántos lados. Y eso empieza a mediar nuestras experiencias humanas de forma que nosotros nos empezamos a volver un poquito como las cosas, ¿no? Nos empezamos a cosificar por tomar como un verbo así, tipo muy hegeliano, ¿no? Nos empezamos a cosificar. Así, en una definición muy de diccionario, reificación es básicamente el proceso de atribuir una forma concreta a cuestiones abstractas. Y ese concepto general, pues, lo utiliza Lukács para la alienación. Por ejemplo, un ejemplo simple de reificación. Una rosa roja, ¿no? Puede ser reificada como el concepto del amor. Es decir, el concepto del amor es un concepto abstracto, bastante abstracto. Sin embargo, nosotros a veces vemos una flor como el símbolo, ¿no? De la flor roja, una rosa, por ejemplo, y eso nos representa amor, ¿no? Entonces la cosa concreta, que es la rosa, se refiere a un concepto abstracto, que es el amor. Entonces, la rosa es una reificación del concepto del amor.
Un anillo de bodas es una reificación, por ejemplo, del concepto del amor en pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a generar esto? Pues esa como cosificación del hombre, ¿no? Nos empezamos a ser un poquito más como cosas, como máquinas. Que yo creo que, y esto otra vez se escribió hace muchos años ya, pero creo que sigue siendo muy irrelevante porque de una otra manera seguimos o sea, con esa parte. Más adelante, después Guy Debord, que también ya lo abordamos cuando hablamos de la política del espectáculo, toma todo esto y lo mueve o lo extrapola hacia la cuestión de las imágenes, que ahorita, pues digamos, la realidad de la comodificación está espectacularizada, ¿no? Hay un espectáculo que estamos participando, ¿no? Si tú estás viendo esto, pues de otra manera, esta es una imagen, una realidad espectacular de las cosas. Y pues lo que yo estoy compartiendo, pues también lo estamos consumiendo como una especie de mercancía, ¿no? O sea, no puedo estar, por ejemplo, yo apartado o desligado de ese mismo fenómeno. De hecho, en uno de los capítulos de La sociedad del espectáculo, de Guy Debord, donde habla de este fenómeno de alienación llevado hasta el espectáculo, abre con un epígrafe de Georgi Lukács. Y otra vez lo voy a parafrasear aquí un poquito, ¿no? Dice, la mercancía se puede entender en su esencia no distorsionada solo cuando se convierte en una categoría universal de la sociedad como el todo. Solo en este contexto, entonces la reificación producida por las relaciones mercantiles asumen una importancia decisiva al mismo tiempo para la evolución objetiva de la sociedad y para las actitudes que la gente adopta hacia ella, de forma que subyuga sus conciencias a las formas en donde la reificación encuentra expresión. Mientras el trabajo se vuelve incrementalmente racionalizado y mecanizado, la subyugación se refuerza por el hecho de que la actividad de la gente se transforma menos activa y más contemplativa. Entonces, aquí combina ambas cuestiones, ¿no? Habla de la alineación, ¿no? En cómo el trabajo cada vez es más sistematizado, más mecánico, más estándar, estamos nomás haciendo una sola cosa, presionando por ahí un botón, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo menos activo, ¿no? Tanto físicamente, pero no solo físicamente, sino también mentalmente. Lo cual hace que incluso nuestro trabajo sea más contemplativo. Nos empezamos a volver espectadores, ¿no? Anticipando lo que después Debord iba a empezar a desarrollar, ¿no? Y de esa manera, pues la mercancía pues, se vuelve la categoría clave en la que entendemos la sociedad, ¿no? Un ejemplito así muy sencillo para entender cómo esa reificación es lo que básicamente nos hace darle un orden muy simbólico a la forma en la que operamos en la realidad. Es un ejemplo en donde un hombre con su perro va a una carnicería, ¿no? El carnicero le da pues un pedazo de carne, ¿no? al hombre, y eso, por ejemplo, pues el perro lo podría entender, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el perro también entendería si le das un pedazo de carne a él, ¿no? O sea, no que el perro entienda por qué ni nada, pero el perro entiende que pues la carne es comida y tú quieres esa comida, ¿no? Después de que el hombre recibe la carne, el hombre le paga al carnicero. Ese intercambio el perro no lo puede entender, ¿no? Porque es un intercambio mediado, simbólico, a través de la mercancía, ¿no? Y eso, dice Lukács, es como la segunda naturaleza del hombre en la sociedad. El perro puede entender, ¿no? Las propiedades de la carne como parte de la primera naturaleza de ese hombre, puede entender la forma, la textura, el olor y el sabor de esa carne, pero no puede entender las propiedades que tiene esa carne, ¿no? Como cosa, como mercancía, debido a las convenciones sociales que existen, ¿no? Y al mismo valor de intercambio que tiene ese pedazo de carne. Sin embargo, para nosotros, no como el perro, obviamente, el valor de intercambio de la carne, pues no es una convención, no es un concepto abstracto, ¿no? O sea, cuando hacemos este intercambio no es como que pensamos en teóricamente cuánto vale el concepto de carne, ¿no? O sea, es ya como una especie de hecho
está naturalizado, ¿no? Y eso lo pueden ver en muchos de los apologistas del mercado, del libre mercado, la gente de ultraderecha, que hay una naturalización, ¿no? de las cuestiones de mercado. O sea, el mercado se ve algo como natural, ¿no? Digo, posiblemente lo han escuchado incluso, ¿no? Es que el capitalismo es parte de la naturaleza humana. Y dices, oh, espérate, a ver. La naturaleza humana es algo muy complejo. Puede ser otro tema, otro debate. Pero ¿por qué un sistema, ¿no? que tiene escasos ciento y tanto años sería como parte de la naturaleza humana? O sea, ¿dónde está esa relación? Porque no es una relación directa, es una relación abstracta, una relación conceptual. Sin embargo, en esa conceptualización, ¿no? operamos en esa alienación, es tan intrínseca ya que no la razonamos, ¿no? Simplemente es como un hecho que hacemos estas relaciones de intercambio. Oye, ¿por qué eso vale X cantidad de dinero? Pues es lo que vale, ¿no? ¿Cómo se genera el valor? ¿Quién lo determina? ¿No? ¿Cómo se cuantifica? ¿Dónde está? Digo, hay valor de trabajo, valor de intercambio, ¿no? Valor de signo incluso, ¿no? Tomando como la referencia de Baudrillard. Y todos obviamente no nos ponemos a hacer una tablita, ¿no? Para determinar si nos está picando los ojos Samsung o Apple o lo que sea, ¿no? Simplemente lo asumimos ya como natural, ¿no? Porque toda nuestra vida, ¿no? está de otra manera mediada con este tipo de intercambios. Entonces, al final esto crea lo que se llama pues como el fetichismo de la mercancía, ¿no? Que es cuando pues estas relaciones abstractas del capitalismo empiezan entonces después a cobrar ciertas condiciones emocionales y psicológicas por sí solas, ¿no? Que diríamos en términos de Lukács se reifican, ¿no? esas relaciones abstractas del capitalismo. Entonces, digo, ¿para qué explicar todo esto? Digo, espero les haya servido ahí el concepto, entendamos más el concepto de alienación y reificación. Pues simplemente lo que dice todo esto es que este proceso de alienación, este proceso de reificación, ¿no? oculta esas relaciones abstractas y oculta entonces la naturaleza fundamental, ¿no? del capitalismo y oculta las relaciones fundamentales otra vez del trabajo, el valor, el intercambio, etcétera, etcétera. Cobra una autonomía aparte, ¿no? Estos abstractos se vuelven autónomos y cobran como una especie de objetividad fantasma. Y en ese sentido se vuelven incuestionables. Son objetivos, porque son naturales, porque siempre han sido así, porque no los cuestionamos, ¿no? Y entonces, y ahora sí saltamos a la segunda parte, se transforma todo esto en ideología. Y ahora vamos a hablar de qué es ideología. Ahora, es importante lo que mencionábamos de alienación y todo, sí es importante que lo entendamos. Tal vez en capítulos más adelante hablemos de otro libro que creo que he recomendado muchas veces, que es Capitalismo Realista, ¿no? de Mark Fisher, que precisamente habla un poquito de esta objetividad fantasma, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Aquí ya concluimos que una de las razones por las que tal vez la clase trabajadora o nosotros, ¿no? en general, todo el 99%, por utilizar terminología de Occupy, ¿por qué no nos hemos levantado contra la clase política, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hemos hecho una revolución, ¿no? En parte tiene que ver por cómo está oculto mucha de la naturaleza de los conceptos, ¿no? de subyugación o de explotación que tienen que ver con esto que platicamos, ¿no? Y pues de otra manera muy similar a como cuando existía, por ejemplo, el tema del feudalismo, pues nuestra posición jerárquica, nuestro rol social está naturalizado, ¿no? En ese entonces estaba naturalizado como por un concepto religioso, espiritual. Decías, bueno, si tú nacías como peón, sabías que no tenías oportunidad, ¿no? de moverte y de ser rey, ni mucho menos, porque eso estaba determinado como por las cuestiones divinas de la época. Pero de una otra manera, pues tú racionalizabas en ese entonces que pues tú eventualmente ibas a trabajar muy duro, te ibas a morir, ¿no? Como que era como peón.
y ibas a tener tu recompensa en el más allá, ¿no? Por obra del mito religioso de la época. Y de esa forma se racionalizaba también o se naturalizaba cómo funcionaba la sociedad en ese entonces. Ahorita el mito religioso no naturaliza la forma en la que la sociedad está acomodada, pero se naturaliza a través de la reificación, a través de la alineación y a través de la ideología. La ideología no es simplemente decir, es que el comunismo es una ideología, ¿no? Es que el neoliberalismo es una ideología, ¿no? La ideología, en términos muy resumidos o muy simplificados, en efecto sí es un sistema compartido de valores, creencias y actitudes, ¿no? Por ponerlo así muy, muy, muy claro. Y de otra manera, ese conjunto de creencias pues, nos ayuda también a darle un poquito de sentido o a interpretar la realidad, ¿no? Sería como una definición simple. Por ejemplo, la sociedad occidental. ¿Cuáles son las características que definen a la sociedad occidental? Como este conjunto de valores, conjunto de creencias, de actitudes, ¿no? Yo creo que podríamos mencionar varias, posiblemente ustedes puedan mencionar varias. O sea, ¿qué es lo que caracteriza a la sociedad occidental? ¿No? Individualismo, democracia, libre mercado, libertades, ¿no? Propiedad privada, muchos de los, por ejemplo, de las libertades que efervescen en la cultura occidental, pues tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Habrá que hablar después de los derechos humanos, pero muchos de los derechos humanos que están conceptualizados, ¿no? En lo abstracto, pues al final son libertades individuales, ¿no? No recuerdo, ahorita tendría que dar un vistazo si hay, por ejemplo, conceptualizaciones de derechos colectivos en los derechos humanos. Posiblemente, sin miedo a equivocarme, diría que no, pero no estoy seguro, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas condiciones, ¿no? Hay ideología marxista, ideología capitalista, ideología patriarcal, hay ideología feminista. Obviamente nosotros utilizamos la palabra ideología a veces como a manera despectiva. Sin embargo, más que pues, un término despectivo, yo creo que es un término conceptual. Y pues cada uno de estos elementos que mencionábamos pues tiene otra vez un conjunto de valores y creencias que los identifica, ¿no? Son creencias como todas que pueden estar justificadas o pueden no estar justificadas, pero es otro tema, ¿no? Entonces, obviamente la ideología no es algo que está afuera de nosotros y eso es muy importante entender, ¿no? O sea, no, porque está tan naturalizado, ¿no? Volviendo al tema de la reificación y la alienación, la vida actual, ¿no? Como opera ahorita, ¿no? Como existe, como estamos, como operamos, como trabajamos, como existimos, está tan naturalizada, ¿no? Es decir, que ahorita pues no podemos pensar que sea de ninguna forma diferente. Estamos incapacitados para pensar que pueda ser de forma diferente, principalmente por temas ideológicos. Sin embargo, se nos hace creer, ¿no? O está tan naturalizado que nosotros creemos que estamos viviendo, por ejemplo, en un presente libre de ideologías, ¿no? Las ideologías vienen de afuera. El marxismo, el feminismo, la ideología de género, ¿no? Este concepto tan socorrido ahí por los derechairos, ¿no? Y todo eso son ideologías externas. Y como ideologías vienen a nublar, a ofuscar, a confundirnos. Porque nosotros estamos viendo la realidad objetiva. Sin embargo, ya vimos que la realidad no es objetiva, sino que está mediada por los temas de reificación, ¿no? Y fetichismo de las mercancías. Entonces, hay una ideología, es la ideología hegemónica, volviendo a Gramsci, ven como todo poco a poco se va conectando, ¿no? Hay una ideología hegemónica que es en la que estamos inmersos. Y por ejemplo, Zizek utilizaba el ejemplo de la película They Live, de John Carpenter, creo que es, no me hagan mucho caso. Es una película, creo, de finales de los 80s. No sé cómo se llama en español, pero bueno, pueden buscar. De hecho, en YouTube, ¿no? They Live, Zizek
y va a salir el fragmento de su película, donde en esa película pues hay un cuate, ¿no? Que se encuentra unas gafas, unos anteojos, unos lentes oscuros, ¿no? Y cuando se los pone, de repente como que ve una realidad oculta, ¿no? Ve todo en blanco y negro y de repente pues los pósters, la publicidad y todo, pues dicen con esta tipografía muy popular, ¿no? Esto de obey, ¿no? Obedece, compra, no pienses, reprodúcete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como quien dice, los lentes le permiten ver la ideología en la que está inmerso. Y Zizek ahí argumenta que nosotros pues a veces tendemos a verlo al revés, ¿no? Paradójicamente, que la ideología son los lentes que te pones, ¿no? Y distorsionan la realidad. Y lo que él dice, no, hay una ideología que ya está presente, pero tenemos tan naturalizada que pensamos que no vivimos en una ideología, ¿no? Estamos, para utilizar, y ahora sí nos vamos a meter un poquito a los términos de Louis Althusser, estamos interpelados hacia esa ideología, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué dice otra vez este concepto marxista? Dice, la esencia de la sociedad es una de inequidad y pues no libertad, ¿no? Ya que hay obviamente mucha desigualdad, ¿no? Cada vez más concentrada entre, por ejemplo, quienes tienen capital o propiedad y quienes ¿no? Los trabajadores. Y los trabajadores realmente pues, no son libres de por ejemplo, negar a vender su fuerza de trabajo al mercado, porque necesitan hacerlo para sobrevivir, porque no tienen acceso a los medios de producción. Sin embargo, esta ideología, esto está oculto más bien en la ideología, ¿no? Porque como es como vemos ahorita la sociedad que funciona, eh, pues se nos dice, ¿no? O pensamos que nosotros entramos al mercado de forma voluntaria, que entramos como iguales, ¿no? Con el resto de las personas y el resto de las empresas, ¿no? Como personas morales que existen. Cada quien se preocupa por su propio interés. Hay obviamente se dice que tenemos una libertad, ¿no? De escoger qué comprar, a quién comprárselo. Tenemos obviamente libre albedrío para hacer esas definiciones. Somos agentes o sea, agentes libres, ¿no? Tenemos agencia para decidir. Hay obviamente equivalencia en los intercambios, ¿no? Lo que pagamos es lo justo. Si no es lo justo, pues no compramos otra cosa. Entonces, si se dan cuenta, pues es una descripción muy distinta a la otra que dábamos. Y esa descripción, pues está enmarcada en una ideología, que es en la que estamos inmersos. Ahora, muchos dirán, oye, Fede, pero pues, si es ideología esto, y es como, pues, esta objetividad fantasma, y hay cosas ahí que no son, o no están ligadas realmente con la realidad, ¿por qué nadie se da cuenta? ¿Por qué nadie lo cuestiona? Y no es que nadie lo cuestione, digo, lo cuestionamos estos autores que estamos leyendo aquí lo cuestionan. Sin embargo, no es algo que sea fácil de repente de observar. Hay que hacer un esfuerzo para observarlo. Hay que hacer un esfuerzo para em, eh, sí, o sea, entenderlo, ¿no? De hecho, volviendo a cuando Zizek lo explica ahí en su película, en esas mismas escenas de They Live, pues el cuate que descubre estas gafas después quiere que su amigo se las ponga y vea lo que él está viendo y su amigo no se las quiere poner, ¿no? Y empieza a haber como una discusión un poquito absurda que llega a una violencia muy fuerte, donde prácticamente a golpes obliga este cuate a su amigo a que se ponga las gafas, ¿no? Y vea la realidad tal cual y como es. Y Zizek dice que es una muy buena alegoría porque el observar o el hacer palpable como esa ideología que tenemos naturalizada, pues es doloroso, ¿no? O sea, la libertad duele en ese sentido. O sea, porque de repente te empieza a cuestionar todo eso y empieza a ver muchas de las cosas que tú pensabas que eran así porque así tenían que ser y no hay otra manera de que fueran. Y de repente estás en una posición en la que te das cuenta que todo puede ser distinto. Que no es lo mismo que todo tenga que ser distinto, pero todo puede ser distinto, todo podría ser diferente, en cierta manera. Y obviamente, pues esta ideología dominante no nos permite ver eso. Y otra vez, no es que haya por ahí
un consejo maligno de Illuminatis, ¿no? Que quieran que estemos subyugados a esta ideología. No, no, para nada. O sea, simplemente es una cuestión que se ha ido desarrollando históricamente a través, pues, de quién está o qué clases están en el poder, ¿no? O sea, no es que Bill Gates y George Soros estén puestos de acuerdo. No, no, pero si algo comparten Bill Gates y George Soros, ¿no? Que comparten con Jeff Bezos, que comparten con políticos, es pues una que ahorita en su posición social está en el poder, entonces la forma en la que opera la sociedad ahorita les beneficia. Así de sencillo. O sea, ¿a quién le beneficia el arreglo actual de la sociedad? Está muy claro. No ocupas irte a pensar que hay una serie ahí de lagartijas humanas controlando ahí a los políticos del mundo, ¿no? O sea, los políticos del mundo se benefician de este arreglo. No tienen que tener a nadie detrás. No es una conspiración. Simplemente se está administrando el mundo de acuerdo a la gente que tiene el poder, pues que se mantenga la estructura para seguir beneficiando sus intereses, ¿no? Es básicamente así de sencillo, ¿no? Entonces, Louis Althusser, como filósofo marxista estructuralista, tiene una visión un poquito pesimista, ¿no?, del tema de ideología, en el que prácticamente estamos atrapados por esta megaestructura, ¿no?, ideológica y no podemos escapar. O sea, a diferencia de la retórica capitalista de que somos individuos libres, ¿no? Althusser dice, no, somos sujetos, ¿no? Sujetos en una sociedad que no podemos controlar y de la que no podemos salir y no tenemos agencia para transformar. Entonces es un poquito ahí medio agüitador. Pero los conceptos, y digo, ya se está alargando un poquito el podcast, pero los conceptos de Althusser en temas de ideología, ¿no? Obviamente él habla de muchas otras cosas, nos ayudan a entender por qué esta ideología hegemónica continúa y se reproduce. Y eso es bien importante, la reproducción. Esto obviamente Althusser lo explora de forma muy detallada en su libro La reproducción del capitalismo, donde habla del concepto de los aparatos ideológicos y represivos del Estado. Y ahorita los vamos a explicar un poquito, ¿no? Pero básicamente, pues, volviendo al tema, en palabras de Althusser, la ideología representa como la relación imaginaria que los individuos tenemos con nuestras condiciones de existencia, ¿no? O sea, es casi como la historia que nos contamos de la realidad, para que la realidad, pues, tenga un poquito de sentido, ¿no?, a cómo lo estamos viviendo. Entonces, obviamente hay una ideología dominante, hegemónica, usando los conceptos de Gramsci. En Gramsci, pues la ideología está como embedida y se enseña a través de las reglas, los rituales, las tradiciones, ¿no? Y se va materializando de esa manera en las actividades o actitudes individuales, ¿no? En donde se mantienen, pues, esos sistemas de valores, de pensamiento, de creencias, ¿no? Sin embargo, Althusser comentaba que, pues, no es, o sea, es más explícito, ¿no? Es más expansiva como la iteración de la ideología. Y hay, pues, ciertos elementos, ¿no?, puestos en posición para que ésta se esté reproduciendo, ¿no? Y él acuñó utilizar el término de aparatos para indicar cómo, pues, hay ciertas instituciones, vamos a decir, legales, políticas, ciertas condiciones que reproducen esa ideología, otra vez al servicio de la ideología o la hegemonía dominante, que pues es el tema del capitalismo, ¿no? Entonces Althusser decía, bueno, hay dos tipos de aparatos: el aparato represivo del Estado y el aparato ideológico del Estado, ¿no? El aparato represivo, pues ese está más directo, es, digamos, el aparato que es una institución, ¿no? Y normalmente está operado o ejercido a través del Estado, y pues son instituciones, por ejemplo, como la policía o el ejército, ¿no? Y son aparatos que pues mantienen el orden mediante la fuerza y operan otra vez para soportar las estructuras de clase, ¿no?,
tratando de reprimir físicamente, ¿no? Con violencia directa, tratando de reprimir cualquier amenaza a esas estructuras. Un ejemplo muy, muy típico, pues es el tema de la policía. Lo platicamos por ahí en un en vivo esta semana con el tema de los 8M, de las marchas del 8M, que el Estado, ¿no? Despliega la fuerza policial no solo para reprimir las manifestaciones, en este caso feministas, sino para proteger también, ¿no? A otra vez los aliados de estas estructuras. Y veíamos ahí imágenes y videos de la casa de Andrés Ruemer, este ex cónsul o ex diplomático, obviamente muy relacionado con Salinas Pliego y también pues con la clase política del país, una persona obviamente pues, de la clase dominante, vamos a decirlo, ¿no? Y veíamos, ¿no? Es un pata que tiene denuncias, múltiples denuncias de abuso sexual y violación, y veíamos que el Estado utilizaba, por ejemplo, un aparato represivo como es la policía, para protegerlo. Que es muy simbólico porque ese mismo aparato no se despliega para proteger a las mujeres, que es lo que reclamaban. Entonces, es una paradoja explícita que la vivimos día a día, ¿no? Y ustedes lo pueden ver, o sea, son en mil las ocasiones en que la policía no se despliega para ayudar al ciudadano, sino para proteger la propiedad privada de otra vez la estructura dominante, ¿no? O reprimir, pues como dice Althusser, a cualquier grupo o individuo que amenace esas estructuras, ¿no? Entonces, ese obviamente está muy directo. Sin embargo, Husserl dice, bueno, esa es una parte. Hay otros que son los aparatos ideológicos del Estado. Y dice, lo curioso, lo importante de estos aparatos, que también reproducen la cuestión ideológica, lo hacen no con una violencia explícita, ¿no? Sino con violencias, vamos a decir, simbólicas, y estos se desarrollan, ¿no? O se despliegan en los ámbitos privados. ¿Cuáles son ejemplos de aparatos ideológicos del Estado? Las escuelas, los medios de comunicación, la misma familia, ¿no? Y otra vez, no porque tu familia esté por ahí, reciba ahí cheques del Consejo Supremo de los capitalistas con poder. No, para nada. Pero de otra manera, ¿no? Así como nosotros estamos interpelados por esta ideología, también nuestros papás lo estuvieron, ¿no? En mayor o menor medida. Entonces, consciente o inconscientemente, pues la familia reproduce también la cuestión ideológica en la que vivimos. Y no es porque, digo, no dudo, ¿no? Que algunos de ustedes tengan también papás ahí contraculturales y revolucionarios y lo que quieran, ¿no? Pero en general, ¿no? La familia reproduce esas cuestiones. Es como en México. Todos somos católicos. ¿Por qué? Porque nuestros papás eran católicos. En algún momento tal vez muchos de nosotros decimos, oye, pues no sé si sea católico y te cuestionas la religión, ¿no? Y dices, oye, no, tal vez soy musulmán o soy panteísta o agnóstico, ateo, o lo que sea, ¿no? Y ya te haces esa evaluación. Pero durante mucho tiempo pues esa evaluación no se hacía, ¿no? Y se reproducía, al final el elemento católico pues no deja de ser una parte de la ideología completa de la sociedad y pues se reproduce automáticamente en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es natural, no lo piensas, lo operas nada más, ¿no? O sea, te bautizan, haces tu primera comunión, el día de mañana te casas y ocupas tener los sacramentos, ¿no? Y pues te tienes que casar por la iglesia, ¿no? Porque pues así es como está acostumbrada la familia a hacerlo. Entonces, la familia también se vuelve, o sea, una forma en la que ese conjunto de valores y de creencias se pasa automáticamente, ¿no? A otras generaciones. El sentido común es un aparato ideológico del Estado. Ya lo platicábamos en el episodio anterior, la opinión pública, las instituciones religiosas, ¿no? Entonces, y otra vez, no que sea una conspiración, ¿no? Y de una otra manera todas estas instituciones estén cooptadas por grupos de poder. Simplemente que, por cómo está estructurada la sociedad, estas instituciones reproducen la ideología de los tiempos, o sea, reproducen cómo funcionan ahorita las cosas. Una escuela nunca te va a reproducir, ¿no? ¿Cómo podría ser diferente el mundo? Porque pues eso no es la función de la escuela. Entonces, la escuela va
o sea, tú cuando vas a la escuela, ¿no? Cuando mandas a tus hijos a la escuela, en la escuela pues se va a reproducir temas de jerarquía, ¿no? Respeto a la autoridad, la obediencia como fin último, cuestiones obviamente hay un poquito de servilismo, que hay que echarle ganas, que entre más estudies más oportunidades tienes de salir adelante, ¿no? Y un montón de retóricas que no siempre, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues no están ligadas realmente con una naturalidad o objetividad de la realidad, ¿no? Son simplemente reproducciones ideológicas. Entonces, pues en ese sentido, estos aparatos es claro, ¿no? Que operan menos por fuerza y más por el tema político, ¿no? A través de la ideología. Y lo que generan en conjunto es que pues motivan a los individuos, ¿no? A los sujetos en esta superestructura a imaginar, ¿no? De ciertas maneras su lugar en la sociedad y su relación con esa sociedad, ¿no? O sea, te van socializando, utilizar así un término de más del palo sociológico, te socializan a que tú sepas, ¿no? Dónde vas en la sociedad, ¿no? Hacia dónde perteneces y hasta dónde puedes llegar. Eh, y pues de otra manera eso hace que pues, se reproduzca, ¿no? Generación con generación el consentimiento sobre cómo está ahorita las cosas. Y otra vez, no estoy diciendo que las cosas estén terriblemente mal. Bueno, sí, sí están terriblemente mal, me corrijo, sí, la verdad sí lo están, ¿no? O sea, hay cosas positivas, ¿no? Siempre hay cosas positivas, otra vez, como siempre yo enfatizo, muchas de las cosas que yo hablo las hablo desde un privilegio que mucha gente no tiene. No soy para nada, yo creo que una clase privilegiada, pero tampoco vivo en un tema de precarización. Y sin embargo, aún así, ¿no? Hay cuestiones que yo reconozco, tanto de la sociedad en general, ¿no? Como de mi rol en la sociedad, mi posición en la sociedad, que podría ser distinta, ¿no? Y que la única razón por la que es así ahorita es porque pues hay ciertos grupos, ¿no? Que les conviene que las cosas pues se mantengan tal y como están, ¿no? Importante hacer aquí la mención antes de cerrar que cuando Althusser se refiere al Estado, no habla del Estado como el gobierno únicamente, sino como la clase dominante, que no es, digamos, una entidad ni pública ni privada, ¿no? Es una combinación. Eh, de hecho, él comenta, ¿no? La distinción entre público y privado es simplemente una distinción interna a la ley burguesa, ¿no? Sí, es una categoría ideológica también. Habrá que pues elaborar después ese punto. Otra vez no podemos irnos aquí sobre todo el tema. Pero bueno, básicamente esos eran los conceptos que quería compartir, ¿no? Obviamente hay mucho más detalle. El concepto de interpelación es muy importante, ¿no? Como vamos, que al final es como este tipo de socialización. Althusser, al final, pues, digo, siendo un poquito pesimistas, como les comento, pues formula que el individuo siempre ya es un sujeto, o sea, siempre estamos sujetos a esa estructura, nunca somos autónomos, nunca somos completamente coherentes o completamente conscientes, ¿no? De este tema. Y en ese sentido, pues la agencia que tenemos como individuos, pues es ilusoria, ¿no? Es una construcción ideológica también. Y pues obviamente eso no da mucho pie a movernos o poder salir de ese tema, pero bueno, hay otras alternativas que reconcilian esta problemática. Pero al final, y ya para cerrar, ¿no? Tratando de responder a la pregunta que hacíamos al principio, bueno, ¿por qué la revolución no ha estallado ya? Pues si combinamos, ¿no? Los temas de alienación, ¿no? Los temas de reificación, el fetichismo de la mercancía, cómo eso nos va haciendo espectadores, cómo todo eso se reproduce a través de una ideología en la que estamos inmersos día a día, que estamos interpelados por todos estos agentes, ¿no? Que básicamente naturalizan o hacen esta objetividad fantasma de cómo son las cosas, pues de otra manera no estamos tan diferente como estábamos en la cuestión feudal, en el sentido que asumimos inconscientemente nuestro lugar en el mundo y asumimos inconscientemente que es algo que no se puede cambiar, que es realismo,
objetivo, natural, y que las cosas no van a cambiar nunca, que van a permanecer así, porque esa es la ley natural de las cosas. Y eso es la ideología. En fin, con eso cerramos el día de hoy. Espero haya quedado más o menos claro. Nuevamente, ¿no? A los que nos escuchan por primera vez, los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales que tenemos. Digo, el podcast principalmente lo pueden consumir a través de Spotify. Estamos también en iTunes, estamos también en Google Podcast. Dejen su reseña, suscríbanse, nos ayuda mucho para pues que el contenido va llegando a más personas. En temas de redes sociales nos pueden seguir en Facebook, ahí en Nihilismo Sano. Estamos también en YouTube ya, en Nihilismo Sano. Ahí también subimos el video de los capítulos de podcast por si son más visuales y quieren verme gesticular, ahí lo pueden hacer. Ahí también en YouTube estamos empezando ya a hacer algunos directos. Y bueno, me pueden seguir en mis redes personales de Instagram, de Twitter, a Fede Fiesta y Fede Compean. Ahí también nos encontramos. Me pueden escribir por ahí, por Facebook, por YouTube. O si ninguno de esos les cuadra, me pueden escribir también a mi correo personal, federico.compean@gmail.com, para ver pues sugerencias, recomendaciones, temas que quieran abordar, libros que quieran que expliquemos, conceptos que quieren que expliquemos, etcétera, etcétera, ¿no? Para pues empezar ahí a platicar. Sé que llevamos varios capítulos donde pues el podcast ha sido yo solo. Sin embargo, ya digo, ha sido un inicio del año complicado, pero bueno, ya tenemos por ahí algunas colaboraciones otra vez con algunos de nuestros colegas para pues hablar por ahí de algunos temas. Ya en las redes sociales iremos compartiendo un poquito de qué. Muy posiblemente platiquemos algunas películas, algunos documentales. Voy a tratar de avisarles ahí en las redes sociales con tiempo cuáles son, para que si quieren ustedes verlas también antes y pues sea más fructífera tal vez la discusión que tengamos aquí en este espacio. Sin más, me despido. Gracias a todos los que nos escuchan. Este es Podcast Nihilismo Sano. Nos vemos la siguiente semana.